Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 4 versículo 5, donde dice: Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Obsérvese en primer lugar el primer contraste que hay cuando dice que Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín la ofrenda suya. Ahora bien, ¿cómo lo hizo Dios? Hay quienes sugieren que descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda de Abel, pero sin embargo no la de Caín. Por otro lado, otros dicen que los rebaños de Abel crecieron, pero las cosechas de Caín se marchitaron. Y hasta algunos dicen que el Señor simplemente habló ya fuera de manera audible o subjetiva. Pero note que el texto, y es aquí donde nos tenemos que basar, sin embargo, solo dice que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Como el relato parece ser algo personal, es posible que Jehová el Señor mismo apareciera a Abel y a Caín y expresase a uno su agrado y al otro su desagrado. Pero el texto sugiere que el Señor se manifestó a ambos de manera personal. Ahora bien, ¿qué hizo que Dios no se agradase de la ofrenda de Caín? Algunos comentaristas antiguos y también modernos han dado también sus razones. Sin embargo, como he dicho, tenemos que ajustarnos a lo que es el texto bíblico, y el texto bíblico permite sacar las siguientes conclusiones. En primer lugar, la ofrenda de Caín sugiere que, a pesar de todo lo que conocía por revelación divina, no poseía la justicia que Dios exige y mucho menos la fe, ya que se acercó a Dios sobre la base de su propia justicia, es decir, siguió el camino de Caín. Judas capítulo 11. Caín evidentemente quiso hacer las cosas a su manera y no siguió el criterio en ningún caso de Dios, ya que Caín tenía él su propia religión. Tanto él como su ofrenda fueron rechazados porque estaban vacíos de la fe necesaria para agradar a Dios. En segundo lugar, la ofrenda de Caín es una relación de la desobediencia de la fe, como nos señala Génesis capítulo 3, versículo 17 y Juan capítulo 3, versículo 12. Las obras de Caín note que eran malas, y lo eran porque él era del maligno y presentó el producto de la tierra maldita, en contradicción de las instrucciones que había recibido, ya que había algo erróneo en su corazón y ese mal se manifestó también, como no, en su ofrenda. En tercer lugar, evidentemente Caín era culpable de confiar en obras de la carne, ya que ofreció a Dios del fruto de la tierra, sin escoger lo mejor de la cosecha ni las primicias del fruto, y ofreció en fruto de la tierra maldita, a causa precisamente del pecado, como nos dice Génesis capítulo 3 y versículo 17. Por tanto, Caín tenía la misma naturaleza y el mismo conocimiento, las mismas oportunidades y el mismo entorno que Abel. Pero la fe de ambos era completamente diferente. Caín confiaba en sus propios esfuerzos, mientras que Abel confiaba en el Dios soberano. También es sorprendente que el escritor de la epístola a los Hebreos relacione la aceptación de Abel con la ofrenda que presentó delante de Dios. A pesar de la opinión de un número importante de comentaristas del Antiguo Testamento, el autor de Hebreos dice que
Por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, cuando Dios testificó de sus ofrendas. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Es cierto que la fe lo guió a ofrecer el sacrificio, pero Dios desea tanto la fe como el sacrificio apropiado. El sacrificio aceptable a Dios es siempre el resultado de una fe genuina. Filipenses capítulo 4 y versículo 18 dice: Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La diferencia fundamental no radica en el hecho de que Abel no era un pecador y Caín sí, pues los dos eran igualmente pecadores, sino que Caín rehusó reconocer su necesidad de ofrecer por la fe la expiación de un sacrificio donde sangre inocente fuese derramada, mientras que Abel sí reconoció esa necesidad. De modo que las obras de Caín eran malas, como nos dice la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 13, mientras que las de Abel eran justas, Hebreos capítulo 11, versículo 4. Cuando Caín vio que él y su ofrenda no habían sido mirados con agrados por parte de Dios, su reacción no se dejó de esperar. Y cuando dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, Génesis capítulo 4, versículo 5, la segunda parte. Literalmente el texto está diciendo: y se encolorizó Caín, o se enfureció Caín. La molestia y el enfado de Caín alcanzaron un grado importante y el texto hebreo no deja lugar a dudas, pues dice que Caín se calentó mucho. El rostro de Caín decayó, como alguien que se siente afligido, pero en realidad, por un lado, Caín demostraba su falta de fe. Por otro lado, manifestaba también celos por el hecho de que Dios había mirado con agrado a Abel y a su ofrenda. Nótese que el pecado había causado estragos en la persona de Caín. Continuará con el versículo 6, donde dice: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Nótese que Dios está aquí razonando con Caín y lo hace para convencerlo del pecado y de la locura de su ira y descontento, y traerlo de nuevo al buen humor para que se eviten males mayores. Este es un ejemplo también de la paciencia y la bondad condescendiente de Dios, que Él tratara tan tiernamente con un hombre tan malo en un asunto tan malo, ya que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así el padre del hijo pródigo discutió el caso con el hijo mayor. Lucas capítulo 15 versículos 28 al 32. Y Dios con aquellos israelitas que dijeron: el camino del Señor no es igual. Ezequiel capítulo 18 versículo 25. Nótese que las dos preguntas formuladas en este versículo tienen por objeto llevar convicción de pecado al corazón de Caín, con miras a que se arrepienta de su actitud. Nótese también que no son palabras de reprensión, sino de expresión de gracia y misericordia hacia el hombre pecador, con el fin de llevarlo a la fe. Si bien es Jehová Dios quien formula las preguntas, es claro que el Señor sabía la respuesta, pero lo importante era que Caín reconociera su pecado y se arrepintiese. Continuará con el versículo 7, donde dice: y si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Caín debe de gobernar sobre el pecado, pero
Sin embargo, lo desea con avidez, renunciando a su ira, no ciertamente para que el pecado deje de acecharle, sino para que el maligno, el enemigo que acecha, no tenga entrada en su corazón. No hay necesidad de considerar la oración como interrogativa. Ahora bien, cuando dice ¿podrás en verdad gobernarla? Ni negar tampoco, por otro lado, la alusión al pecado que acecha. Todo ello debe de tenerse muy en cuenta, ya que las palabras no ordenan la suspensión de una tentación interior, sino la resistencia al poder del mal que apremia desde afuera, prestando atención a la palabra que Dios dirigió a Caín en persona y no dirige también a nosotros a través de las Escrituras, ya que no se dice nada aquí de la aparición visible de Dios. Pero esto no nos autoriza, por otro lado, a interpretar ni esta ni la siguiente conversación como un simple proceso que tuvo lugar en el corazón y la conciencia de Caín. Es evidente, por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo 14 y el versículo 16, que Dios no retiró su presencia personal y su relación visible con los hombres, tan pronto como los hubo expulsado del jardín de Edén, ya que Dios habla a Caín como a un niño obstinado y saca de él lo que duerme en su corazón y acecha como una bestia salvaje delante de su puerta. Y lo que hizo Caín se lo hace a todo, el que observa su propio corazón y escucha la voz de Dios. Pero nótese que Caín no prestó atención a la advertencia divina. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este párrafo está relatando la triste y conmovedora historia del asesinato de Abel a mano de su hermano Caín. El pasaje contiene un cuadro de las consecuencias inmediatas del pecado con la primera familia de la raza humana, ya que Caín demostró su rebeldía, también su falta de fe y su impenitencia al enfadarse en gran manera, porque Dios no miró con agrado su ofrenda. Por tanto, su corazón se llenó de envidia y cometió el primer fratricidio en la tierra. En una tormenta de celos, de rebelión, incredulidad, Caín diseñó una manera de satisfacer su ira. Note que no hay indicios, por otro lado, de que Caín respondiera a las palabras de misericordia de Dios. Nótese que Caín ahorró sus palabras para Abel. Lo que dijo no está registrado en el texto hebreo, pero el Pentateuco samaritano y la Septuaginta le atribuyen las palabras salgamos al campo. La oportunidad se presentó y Caín mató a su hermano. Versículo 8, porque sus propias obras eran malas y la de su hermano justas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Pero el texto hebreo solo dice, y Caín habló a Abel su hermano, y cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra Abel su hermano y lo mató. Aunque no dice qué le dijo Caín a Abel su hermano, algunas versiones antiguas han intentado, por otro lado, enmendar el texto, pero sin embargo, sin éxito. Por ejemplo, Humberto Casuto sugiere que lo que Caín habló a su hermano Abel tiene que ver con llevar a cabo un encuentro en un lugar predeterminado. Fin de la cita. Y por otro lado también, Casuto dice, Caín arregló encontrarse con Abel, su hermano, y cuando estaban en el campo, en el lugar que había escogido para la reunión, Caín se levantó. Evidentemente que el acto de Caín
No fue algo fortuito, ni tampoco producto del calor de una discusión, sino que planeó todos los detalles, al lugar, la hora, quizás el día para cometer su fratricidio. Caín, por parte de la simiente de la serpiente, como dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 12, cometió el primer asesinato premeditado, ya que esa acción se convirtió en el primer intento de impedir la realización de la obra expiatoria de Dios en el hombre mediante la encarnación. En vez de aceptar la amonestación de Dios, Caín, sin embargo, desafió y se hundió más profundamente en el pecado. El ciclo del pecado es completo, ya que comienza en la incredulidad, continúa con la rebelión y culmina con la inmoralidad. Y voy concluyendo con esto. Después de haber considerado la historia de Caín y de Abel, surge una importante pregunta, y es, ¿qué mensaje tiene la vida de Abel para un mundo lleno de violencia e injusticia? Bien, en el primer lugar vemos que no hay unión entre los hombres alrededor de la promesa de la simiente que había de venir, en Génesis capítulo 3, versículo 15. En segundo lugar, vemos que la vida de Abel predica a través de sus acciones la necesidad del sacrificio para la satisfacción de los pecados y la necesidad de la fe como medio de aceptación del camino para acercarse a Dios. La posición de Abel es confirmada por el Señor Jesucristo, por el apóstol Juan y por el autor de la carta de los Hebreos, y todo ello afirman que Abel fue justo. Por ejemplo, Mateo capítulo 23 versículo 35 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Y Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Amigo y amiga oyente, el mensaje es bien claro, y es que aquellos que están llenos de violencia, de celos, de ingratitud, de mentira, de injusticia y de tantas cosas malas, suelen tener el mismo corazón y la misma mente que Caín, ya que muchos no la ponen por acción porque no tienen la oportunidad. Sin embargo, cuando tienen la oportunidad, bien que lo hacen. Por tanto, vemos que ellos, al igual que Caín, no tienen el más mínimo interés de buscar a Dios, ni tampoco de escucharle. Amigo y amiga oyente, tal vez tú no seas exactamente como Caín. Tú puedes decir, yo no he matado a nadie, no tengo yo por qué. De acuerdo, muy bien, está ahí. En cuanto, por ejemplo, como he dicho, de matar. Pero tal vez, alguna vez, en tu mente, en tu corazón, has deseado la muerte de alguna persona. Eso sí que lo sabes. Pero Dios sabe muy bien lo que hay en tu mente y lo que hay en tu corazón. Quizás sí que hay las mentiras, ya que algunas veces han mentido, por no decir miles de veces. También la injusticia, los pleitos, es algo ordinario en tu vida. Es decir, que lo haces sin darte cuenta, como algo normal. Sin embargo, esto delante de Dios es pecado. Es rebelarse en contra de Dios. Y la misma palabra de Dios te aconseja que hoy es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de que te acerque a Dios
en arrepentimiento y en humildad, para así obtener de Dios ese perdón de pecados que solamente en la persona de Cristo Jesús es quien te lo puede dar. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, tú necesitas desesperadamente más que nunca la salvación del Salvador Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario, pero que también resucitó de entre los muertos. De manera que, ¿crees esto? ¿Crees que Él dio su vida por ti? Si es así, yo te invito ahora a que tú puedas hacer una oración de fe para recibirle en tu corazón, para que Él pueda darte la salvación que dice en su palabra y la vida eterna. Ora conmigo si nunca antes lo has hecho esta oración y di: Señor Jesús, vengo a ti en arrepentimiento. Ciertamente no he hecho cosas quizás como Caín, pero sí otras muchas que no son buenas. Por ello quiero pedirte perdón ahora por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos. Te recibo en este momento, Señor Jesucristo, como mi Salvador, y a ti entrego mi vida, desde ahora y para siempre, en tu nombre. Amén y gracias. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.